tardes, mi nombre es Marta Marín, soy directora de operaciones para Leadership Circle en América Latina y estaré acompañándolos junto a Vivi también en este espacio en donde queremos compartir ustedes un poco más sobre Leadership Circle, sobre nuestro modelo de liderazgo y cómo ustedes pueden obtener beneficios al conocer, al formarse en este modelo. Para ello tenemos aquí a una persona experta en ello, que es Vivian Matiz, es nuestra manager de soluciones en Leadership Circle y es coach también certificada, formada en nuestro modelo. Vivi cuenta con más de 3,000 horas de coaching. Entonces, en este espacio, ella estará compartiendo con todos ustedes parte de su experiencia y también de lo que significa integrar a Leadership Circle en su práctica como coach ejecutivo. Entonces, Vivi, pues gracias también por este espacio. Gracias, Martica, gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, como dice Martica, pues tengo ya un tiempo de experiencia con Leadership Circle, también como coach, formada como psicóloga. Y parte de lo que me atrajo a este modelo en su momento cuando lo conocí es que vi cómo se integraban muchos aspectos importantes de mi práctica en el modelo, tanto teorías de psicología como todo este tema de investigaciones a nivel organizacional y de liderazgo, y todo se integraba aquí y me permitió potenciar mucho mi práctica profesional, y por eso me enamoré muchísimo de este modelo, tanto que hoy, como dice Martica, tengo este rol de gerente de soluciones, también coach, acompaño organizaciones tanto en sus procesos de transformación individual como de equipos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a tener un espacio donde les voy a hablar un poco sobre el modelo, lo vamos a introducir. Si hay alguien aquí que lo conozca un poco, pues muy bien, como bienvenido. Y a quien no lo conozca también seguramente se va a llevar un conocimiento sobre este modelo y la potencia que tiene para acompañar nuestros procesos de coaching. Entonces, siempre nos gusta empezar nuestro espacio hablando de nuestra misión, ¿no? Y nosotros existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo, y creemos profundamente que esto es importante porque en un mundo tan desafiante como el que vivimos, pues en donde hay tantos cambios, donde nada es estático, donde todo es tan cambiante, pues se requiere de un desarrollo de liderazgo con intención, con disciplina, que nos permita evolucionar a nosotros mismos, a nuestras organizaciones, pero no solo por nosotros y nuestras organizaciones, sino también para servir al planeta, para servir a otros, para tener propósito, humanidad, para que esta práctica consciente también conecte con otros. Y por eso un poco esta siguiente parte que dice nuestro propósito, que es para nuestro despertar colectivo a nuestra unidad inherente, porque creemos además en ese despertar colectivo, ¿no? En que vivimos muchas cosas como humanidad, vivimos conflictos juntos, vivimos una pandemia y seguimos viviendo cada día circunstancias que desafían a nuestra humanidad, y lo que pasa en un lugar impacta a otro lugar, lo que pasa en un lugar del mundo impacta a otras partes del mundo, y entonces nos conecta, nos afecta. Y por eso cada paso de conciencia, cada paso en nuestra conciencia que damos como líderes, como seres humanos, pues también es un paso a esa unidad que nos sostiene. Aquí simplemente les voy a contar rápidamente que nosotros tenemos más de 20 años investigando sobre liderazgo. Hace más de 20 años ya salió nuestra primera evaluación, se hizo nuestra primera evaluación, y desde ahí hemos evaluado a más de 684,000 líderes. Tenemos más de 12,900 coaches y consultores formados en nuestro modelo y que conocen y utilizan nuestras herramientas, 3,500 coaches dentro de organizaciones que apoyan el desarrollo de sus organizaciones con nuestro modelo, pero al interior de las organizaciones.
Tenemos 20 nuestras herramientas, nuestro modelo, nuestras herramientas en más de 20 idiomas. Y un aspecto que es muy importante que me gusta resaltar aquí es que tenemos más de 675 millones de puntos de data que nos permite hablar sobre liderazgo, hacer investigaciones sobre liderazgo, em, contarle al mundo sobre el liderazgo y además de todo esto, todo lo que el liderazgo efectivo genera tanto en las organizaciones como en las personas. Y bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre la complejidad, ¿no? Y entonces vivimos en un mundo, como les decía hace un momento, que es complejo, ¿no? Y, y que es difícil, que es cambiante. Cada vez tenemos entornos más complejos, ¿no? Hay cambios constantes, la tecnología está cambiando constantemente, tenemos tensiones globales, demandas crecientes, ¿sí? Y eso pone mucho a prueba nuestra capacidad de respuesta como seres humanos y también, claro, como líderes en las organizaciones también los pone a prueba, ¿no? Pero la verdadera tensión no está solo afuera, sino que existe una brecha, ¿no? Una brecha entre esa complejidad del mundo, en todo esto que el mundo nos demanda y toda esta capacidad que nosotros también tenemos para enfrentar esa complejidad. Y en Leadership Circle nosotros llamamos a esta distancia una brecha de desarrollo, ¿no? Y creemos que el liderazgo consiste precisamente en cerrar esta brecha de esta brecha, ¿no? Que lo que significa es ampliar mucho nuestra conciencia, fortalecer nuestro carácter, cultivar la capacidad de desplegar lo mejor de nosotros mismos en las circunstancias, haciéndolo de adentro hacia afuera. Es decir, que deja de definirnos lo externo, porque muchas veces lo externo no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos, o la decisión que sí podemos tomar es de qué manera nosotros enfrentamos esa circunstancia, ¿no? La decisión que tomamos para enfrentar esa circunstancia, para ir más allá de reaccionar a, a encontrar maneras. Y pues nuestro modelo ayuda mucho a eso, ¿no? A entender cómo cerrar esta brecha. Entonces, aquí hay una pregunta que nos gustaría mucho que contesten allí en el chat, ¿no? Porque esta brecha que acabamos de ver, pues de alguna manera nos hace tener como esta inquietud de qué distingue a un líder que transforma organizaciones de uno que solo gestiona tareas. Entonces, les invitamos a que escriban ahí en el chat. ¿Qué creen que lo distingue a ese líder que transforma organizaciones a uno que solamente gestiona tareas? Y si me ayudas, Martica, a leer lo que contesten en el chat. Claro, Vivi. Buenas noches, Reinaldo. Reinaldo nos dice que sus resultados y que disfruta su trabajo, Muy bien. ¿Qué más? que enseña, nos dice Lisette. ¿Qué enseña? Ricardo nos comenta que es el hacer crecer al equipo junto con él. Ujú, Andrés, que se enfoca en conocer el sistema para impactar integralmente. ujú. Doris nos dice que ella piensa que es la visión y el propósito con resultados. Muy bien. Ingrid nos comparte que impacta el sistema y que no solo ejecuta. Paola nos dice que es un modelo a seguir, lo que distingue a estos líderes. Marcela, su capacidad de crear entornos con propósito. Fernando, que tiene claro el para qué y que da el ejemplo. Ujú, Ernesto, que inspira y transmite una clara visión de futuro. Gracias a Total. todos. Gracias, gracias a todos y gracias, Martica, por leernos. Y entonces ustedes ven que estamos hablando mucho del ser. ¿No? Ya no solamente estamos hablando aquí del hacer, sino estamos hablando de ese ser y desde dónde está liderando ese ser, desde dónde se para a enfrentar las decisiones o una organización. Entonces, pues precisamente vamos a hablar y vamos a través de esto a entender
cómo se relaciona esta pregunta con el Leadership Circle, ¿no? Entonces aquí les estoy mostrando como un ejemplo de un resultado, de un reporte. Y quisiera aquí ampliar un poquito para mostrarles algo. En el centro aquí ustedes ven la identidad. Entonces me gusta explicarlo de esta manera muy simple y es como si ustedes estuvieran parados en el centro, la persona que es evaluada está parada ahí en el centro y le sacan una fotografía a su liderazgo que responde también a un contexto y a un momento específico, ¿no? No siempre salimos iguales en las fotos, salimos de distintas maneras. Entonces ahí paradito me sacan una fotografía, le sacan una fotografía a mi liderazgo. Y en esta fotografía nos va a mostrar tanto tendencias reactivas como competencias creativas. Las tendencias reactivas son todas aquellas que están apalancadas en los miedos y son miedos que traemos muy conectados desde atrás, desde nuestras historias, los miedos que hemos ido cultivando en nuestra vida. Y también podemos desplegar competencias creativas y las competencias creativas tienen que ver más con el foco, el propósito y la visión. Cuando estamos viendo un resultado de estos, estamos viendo a un líder que cuando está conectado desde el miedo está jugando a no perder, ¿sí? Y el jugar a no perder significa, imagínense en un partido de fútbol, yo jugando a no perder y lo que hago es estar contenida todo el tiempo en la cancha, ¿no? Tratando de que no me metan goles. ¿Y genero un resultado? Claro que sí, no me meten goles, pero no meto ni uno. Y en algún momento eso ya llega a ser limitante, ¿no? Puede que no me metan goles, pero si no meto goles no avanzo, ¿no? Y cuando además estoy contenido en la cancha, tengo miedo, tengo angustia, estoy seguramente sudando, estoy ansioso, ¿sí? Porque temo a muchas cosas y en nuestro modelo el temor puede ser el temor a fracasar, puede ser el temor a ser lastimado o vulnerado, o puede ser el temor a no ser tenido en cuenta, no a ser parte de un equipo. Y todo esto viene anclado a nuestras historias, a nuestros hábitos. Y como les digo, no es nada malo, es algo simplemente que hace parte de nuestra humanidad, que es humano, pero que en determinado momento se queda corto. Y aunque trae sus regalos, porque todas nuestras tendencias reactivas traen regalos, llegan a limitarnos y a no permitirnos un completo desarrollo o incluso tener una versión que nos ayude a enfrentar esa complejidad de la que estábamos hablando hace un momento. Y por otro lado, cuando estoy jugando a ganar, pues entonces estoy más conectado con un foco, con un propósito, con una visión. Puedo traer mucho más mi voz, mis estrategias. Entonces esto significa un riesgo, porque yo tengo que salir de mi cancha y tengo que de alguna manera arriesgar, sí, pero también tengo un foco claro, quiero ganar el partido. Y entonces tengo una manera en la que ubico a las personas de mi equipo y los escucho también, escucho qué es lo que ellos están sintiendo allá en ese partido y qué sería mejor para ellos. Y si me meten un gol, pues a la mitad del tiempo, venga, con esta realidad que estamos teniendo, ¿qué podemos hacer? Entonces estoy en un lugar de mucha más determinación, de mucha más certeza, entendiendo que ese objetivo que tengo y ese propósito es mayor. Y entonces aquí yo empiezo a unir a las personas, empiezo a ser mucho más consciente de mí mismo y eso me permite estar más conectado desde un lugar diferente. ¿Sí? Entonces de lo que estamos hablando aquí es de de una energía distinta que me está acompañando cuando estoy conectado en un lugar creativo o en un lugar reactivo. Y es que eso es de lo que habla nuestro modelo, ¿no? Están abajo las tendencias reactivas y arriba las competencias creativas, que como humanos seguramente mostramos todas. Y aquí el objetivo es entender, ¿no? Y de pronto no todas, pero muchas de ellas. A veces nos apalancamos más en unas que en otras porque todo depende de las historias también de vida que nosotros tenemos y el objetivo es entender qué es lo que tenemos, cómo estamos actuando y cómo evolucionamos hacia un lugar distinto que nos permita mayor efectividad. ¿M? Y en nuestro modelo también hay un enfoque hacia las tareas y un enfoque hacia las relaciones, ¿no? Y podemos desplegar tendencias reactivas para relacionarnos o para conseguir los resultados o competencias creativas para relacionarnos y para conseguir los resultados. Desde este lugar reactivo tenemos más costo. Desde este lugar, pues
podemos desplegar un liderazgo mucho más efectivo y que nos permite pues conseguir los resultados, seguramente como decían por ahí en el chat, con mayor disfrute, disfrutando también de lo que hacemos, de nuestro trabajo y en conexión con nuestro propósito, ¿no? Entonces, aquí solamente para mostrarles que tenemos 5 categorías en nuestras competencias creativas, una que tiene que ver con las relaciones, la otra con autoconciencia, con autenticidad, con conciencia sistémica y logro. Todas estas han sido evaluadas y permiten ver cómo hacen el liderazgo más efectivo y también unas tendencias reactivas que también han sido evaluadas y en nuestras evaluaciones permiten ver cómo disminuyen la capacidad de liderado o de conseguir los resultados, o aunque los conseguimos, tienen unos costos muy altos, ¿no? Porque imagínense, por ejemplo, si yo soy una persona controladora, solo para darles un ejemplo. Si yo soy controladora, sobreexigida, perfeccionista, ambiciosa, pues seguramente voy a conseguir los resultados. Pero esto también hace que yo le respire en el cuello a la gente, que esté encima de ellos, que además yo no duerma, que no descanse, que no delegue. Y entonces esto significa que llegué al final del mes consiguiendo el resultado, pero estoy impactando seguramente mis relaciones y también impacto mi balance de vida, mi compostura, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, en realidad vale la pena todo este esfuerzo que estoy haciendo y quemarme de esta manera por los resultados, cuando podemos tener otras maneras en el mundo creativo, ¿no? Porque en el mundo creativo, por ejemplo, ya no está el cumplimiento, pero está el logro, ¿no? Y entonces es esta energía transformada, una energía con la cual yo me conecto más con el foco, el propósito, la visión, y esto me permite conectar a la gente para conseguir los resultados. Entonces esto se hace ya desde un lugar distinto. ¿M? Y bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, les agradecemos que las pongan también allí en el chat. ¿M? Algo más que me gustaría mostrarles de nuestro resultado es que del resultado que nosotros tenemos es que permite ver cómo nos evalúan los otros. Esta partecita verde clara es cómo nos evalúan los otros y la partecita verde oscura, la línea verde oscura es cómo nos evaluamos nosotros mismos. La clara, cómo nos evalúan los demás y la oscura, cómo nos evaluamos nosotros mismos. Pero ahora vamos a ver un ejemplo también y esto nos va a permitir entender un poco más. ¿M? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una práctica de coaching ejecutivo con y sin Leadership Circle Profile? ¿No? Entonces, nosotros, pues en general, las personas que trabajamos, por ejemplo, en Leadership Circle con líderes, somos coaches. Entonces, nosotros no decimos, no vamos en contra del coaching, al contrario, lo que hacemos es potenciar nuestra práctica de coaching, ¿no? Entonces, es unir a nuestra práctica de coaching y a lo que sabemos que es una herramienta poderosa que genera reflexión, desarrollo, cambio. Lo que hacemos es incorporarle el Leadership Circle para que esa práctica de coaching se profundice y se transforme. ¿M? ¿Y por qué? Porque las conversaciones se vuelven más profundas, ¿sí? Ya no solamente hablamos de comportamientos visibles o de lo que el líder cree que está pasando, sino que empezamos a explorar desde un resultado también que recibe este líder y que nos permite ver creencias profundas, motivaciones, intenciones que sostienen, porque si hay una parte que es maravillosa del Leadership Circle es que toda esa parte reactiva está asociada a creencias profundas que el líder puede empezar a darse cuenta que las tiene. Cuando hacemos los procesos de coaching, también sucede, pero a veces nos demoramos más en que nuestro cliente llegue a entender qué es eso que está motivando su comportamiento. El LCP funciona o el Leadership Circle funciona como un acelerador de conciencia, ¿no? Entonces el líder empieza a verse de otra manera, a entender cuál es el impacto que está teniendo, qué es lo que está pasando con él, ¿sí? Porque muchas veces tenemos una intención como líderes, pero no coincide con nuestro impacto. Y les voy a poner un ejemplo como, pues pequeño, o simple.
del liderazgo que nosotros ejercemos en nuestra casa, porque nosotros ejercemos liderazgo en muchos lugares, en nuestro hogar, como papás ejercemos liderazgo, en una comunidad en la que yo participo también ejerzo liderazgo. Como hijo también ejerzo un liderazgo cuando tengo hermanos o incluso aunque no los tenga también frente a mis papás, ejerzo un liderazgo porque es una manera como yo gestiono desde mí mismo, cómo me gestiono a mí mismo y cómo gestiono las circunstancias que me rodean. Entonces les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo como líder mamá, entonces me preguntan que qué quiero para mis hijos, ¿no? Y seguramente yo voy a decir, no quiero que ellos pasen por lo mismo que yo pasé en algún momento de mi vida. Quisiera que ellos puedan elegir lo que ellos quieren elegir, la carrera que quieren elegir. No quiero que se vean sujetos a hacer cosas que presionados por mí, sino más bien quisiera que ellos tomen sus propias decisiones, que ellos aprendan de sus errores, que ellos crezcan, evolucionen, ¿no? Y entonces, buenísimo toda esa intención que yo tengo para mis hijos. Y luego van y les preguntan a mis hijos, bueno, ¿cómo es la mamá? ¿Qué creen ustedes que la mamá quiere para ustedes? Ay, no, quiere que seamos perfectos. Ay, pero ¿por qué dices eso? Sí, porque nos borra toda hora las hojas, nos arranca la hoja del cuaderno y nos la hace repetir. A toda hora me pregunta que si estoy haciendo o no estoy haciendo, me revisa todo el tiempo, me respira ahí en el cuello, no me deja hacer. Y entonces ahí, cuando miramos esas dos realidades, decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Si mi intención como mamá no es esa, ¿no? Pero el impacto que ellos están llevando tiene algo en el centro y es el miedo que yo tengo como mamá. El miedo es el que me hace borrarle las hojas, arrancárselas, estar encima de ellos, ¿sí? Porque empiezo a sentir que ellos van a fracasar. Y entonces, al no identificar qué es lo que está pasando conmigo como mamá, como líder, pues todo ese miedo que yo tengo lo transfiero a ellos y mi impacto es completamente distinto. Entonces, cuando nosotros trabajamos con nuestros líderes en las organizaciones, y en las organizaciones pasa igual, cuando le preguntamos a un líder, y seguramente a ustedes les ha pasado en su práctica, cuando están teniendo la conversación con este líder y él no, seguramente lo que quiere no es ni cansar a su equipo, ni llevarlo al extremo, ni que la gente se le vaya, ni que las personas lleguen a un burnout, por ejemplo. Seguramente no quiere eso, pero muchas de sus acciones que están guiadas por sus patrones reactivos están llevándolo a que su equipo esté recibiendo ese impacto. ¿M? Entonces, el Leadership Circle lo que hace es acompañar a este líder a través del coaching que nosotros hacemos con el líder y el resultado lo que hacemos es acompañarlo a que toda esa parte que está en su reactivo sea develada, ¿no? Nuestro modelo trae todas las herramientas y las ayudas para que acompañar a nuestro líder a que de manera más rápida se pueda dar cuenta de lo que está pasando con su parte reactiva y esto le permita evolucionar y trascender hacia una parte más creativa y más efectiva, ¿no? Entonces nosotros por eso llamamos al Leadership Circle como un habilitador de conciencia, como un abrelatas de conciencia, incluso a veces decimos, ¿no? Porque es como abre y permite ver mucho más, ¿no? Entonces, en nuestras sesiones empezamos a pasar de un lugar de esta conversación de introspección, que es muy importante, pero la elevamos un poco a conversaciones estratégicas, muy conectadas con la transformación de la persona y además conectadas con el propósito de la organización, porque también para las organizaciones es muy importante que cuando contratan un proceso de coaching con un coach, puedan también decir, ok, esto está impactando el resultado de la organización, ¿no? Entonces, beneficios claves que las personas tienen cuando utilizan el Leadership Circle en sus procesos, ¿no? Entonces, hay mayor autoconciencia porque, como les decía, revela de manera clara y visual esos patrones reactivos y también esas competencias creativas para potenciarlas más. Se generan conversaciones profundas y honestas, ¿no?
y además al mostrar los datos que reflejan cómo se percibe el líder o cómo lo perciben otras personas, pues hace que se abran estos diálogos valientes sobre aspectos que muchas veces no se abordan, ¿no? Hay una conexión entre el desarrollo y el propósito, una alineación entre liderazgo y estrategia de negocio, ¿no? Porque el perfil permite conectar directamente con esos patrones de liderazgo que están impactando la cultura, el clima, los resultados del negocio, el desempeño organizacional. ¿M? Hay una medición y un seguimiento del cambio, ¿no? Porque a largo plazo también la persona puede volver a evaluarse y puede darse cuenta de qué tanto está evolucionando, pero también tenemos otras herramientas que complementan. Una de ellas, el nombre de esta herramienta es el Pulse y nos permite ver cómo esta persona va cuando crea su objetivo y un comportamiento a empezar a hacer y un comportamiento a dejar de hacer, cómo va evolucionando en el tiempo también en su objetivo de desarrollo. Entonces, esto también permite mostrar a las organizaciones la evolución que tienen los líderes y claramente mayor credibilidad del coach frente al líder y frente al entorno organizacional, porque no es lo mismo llegar a un entorno organizacional con una herramienta, con una medición, con algo que está hablando del comportamiento y de patrones, pero que está estudiado, que tiene una base científica, hablar de, pues, que creo que puede ser así, ¿no? Aunque yo lo sepa, si se lo digo a la organización, cuando se lo muestro, es mucho más, genero mucha más credibilidad. ¿M? Entonces, pues nos vamos a ir a ver un caso, el caso de Sarina, pero me gustaría, antes de pasar al caso, como preguntarles cómo vamos hasta acá, si tienen alguna pregunta. Pueden colocarla en el chat o también levantar la mano o abrir su micrófono. ¿Todo bien? Bueno, y si Sí. no, Bien, igual, muy bien. ¿Sí? súper. Si no, Per- si no al final, entonces también vamos a dejar un espacito para preguntas, ¿no? Fernando, adelante Fernando, levanta la Hola, mano. buenas noches. Buenas. Hola, Fernando. Quería hacer una pregunta respecto a en mi recorrido profesional, habiendo trabajado en organizaciones, en multinacional y en pymes, en Argentina. Una cosa que veo muy común y que se repite bastante es el mando medio, y la dificultad que tiene el mando medio en términos de poder llevar adelante el liderazgo cuando se ve tensionado entre la demanda de la dirección o del CEO, que busca, pongámoslo así, solamente resultados, y su equipo, que no es el que no está pudiendo liderarlo con todas esas, como ustedes bien lo mencionaron, con todo ese círculo, con todo ese abanico de posibilidades. Todas esas Entonces, competencias. exactamente. Y queda, perdón, y queda como aislado en ese Mm, mundo, ¿sí? ujú. Queriendo llevar adelante un proceso de evolución, pero tensionado por una demanda de exigencia de resultados que no le permiten, entonces se transforma más en una persona que, por poner un ejemplo simple, se la pasa apagando incendios y no termina construyendo desde la gestión un liderazgo más integral. Más integral, efectivo. En base a su experiencia, como ustedes visualizan esto. Mm. Claro, muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Y el caso también que vamos a ver seguramente va a ilustrar sobre eso. Y lo que te puedo contar es que cuando nosotros hablamos de liderazgo en nuestro modelo, hablamos de que el liderazgo no solamente se despliega
en determinados roles, sino que tú puedes desplegar el liderazgo desde cualquier rol que tú ejerzas, porque nuestras competencias hablan de diversas características que te permiten ser efectivo. Por ejemplo, una de nuestras competencias es la autenticidad con valentía. Y entonces cuando tú tienes autenticidad con valentía, independiente del rol que tú estés desempeñando, cuando tú eres consciente del impacto que genera la autenticidad con valentía, entonces puedes sostener conversaciones complejas y difíciles tanto con tu equipo como con tu jefe. Puedes hablar de lo que necesitas hablar. Hay una parte de nuestro modelo, por ejemplo, que evalúa la tendencia reactiva al cumplimiento. Y entonces, cuando se le pregunta a las personas que tienen un líder cumplidor, que dentro del cumplimiento está la pasividad, ¿no? Espero como a que mi líder me diga las cosas o pues no tomo de pronto tan rápido las decisiones porque no quiero afectar a nadie. Entonces, cuando se le pregunta a las personas que tienen un líder así, ¿qué opinan de ese líder? Es como, uff, qué difícil es trabajar con este líder porque estamos todo el tiempo esperando a que vaya a la dirección y hable lo que nosotros le pedimos aquí abajo, ¿no? Y como tú dices, quedó ensanduchada esa persona, ¿no? Porque está en un lugar donde tiene las exigencias de su equipo y arriba no sabe cómo tener esa conversación con el jefe, ¿no? Entonces, nuestro modelo lo que hace es que ayuda a estos líderes independientes del rol que estén ejerciendo a que puedan incluir esas competencias en su proceso de desarrollo y que entiendan que independiente del cargo, del rol que estén ejerciendo, siempre pueden liderar, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, estar trabajando como la asistente de el director, pero cuando yo como asistente del director seguramente observo muchas cosas, porque no estoy allá metida en el rollo, estoy desde afuera. Cuando yo puedo observar muchas cosas desde aquí y puedo tener la valentía para hablar con mi jefe y decirle, ¿sabes qué? Estoy viendo esto y esto. Eso produce dos cosas. Uno, evolución para la organización. Dos, evolución para mí misma como líder, ¿no? Seguramente voy a empezar a crecer también. Y nuestro modelo es un modelo que se trabaja y que generalmente cuando entramos a las organizaciones trabajamos a largo plazo. ¿Por qué? Porque nuestro modelo empieza a crear un ambiente de feedback y a ayudarle a las organizaciones a entender la riqueza que tiene el feedback para la evolución de la organización. En el mismo momento que te dan feedback a través de nuestra evaluación, ya está empezando ese ejercicio de dar feedback. Y después a través de el desarrollo del líder y del trabajo también que se hace con los equipos, pues esto se vuelve algo más común dentro de la organización que permite también la evolución. ¿Mm? Y contándote el caso de Sarina, seguramente te va a dar un poquito de claridad. Entonces, pues voy a contarles un poquito el caso de Sarina. Entonces, Sarina no es el nombre de esta líder, pero es el nombre que vamos a utilizar para este espacio. Entonces, Sarina era una coordinadora y tenía un alto reconocimiento por parte de su equipo. Se abrió una oportunidad para ella para ser promovida a una gerencia, pero habían algunas dudas de si ella estaba lista o no para dar este paso. Cuando le preguntaban a sus colaboradores, ellos la veían como una líder súper inspiradora, presente, y su jefe reconocía su efectividad y sin embargo decía como, pero algo le falta todavía a Sarina, ¿no? Como que la veía todavía que no estaba tan sólida como para evolucionar a un cargo de gerencia. Y el jefe incluso no sabía ni cómo hablar, cómo nombrar lo que le hacía falta a Sarina. Pero cuando empieza su proceso, pues definitivamente esto puede ser, se revela, ¿no? Entonces este es el perfil de Sarina, ¿no? ¿Y qué revela? Nosotros hablamos en nuestro perfil que cuando las personas tienen de, de percentil 67 para arriba, estamos hablando de percentiles altos, ¿no? Y entonces cuando vemos en el caso de Sarina, ella está punteada
en percentiles altos. Ay, no lo puedo ampliar la imagen, no sé por qué. Bueno, aquí ya creo que se pudo. Está punteada en percentiles altos en muchas de sus competencias, en gran parte de sus competencias, en sus competencias de relaciones, de autenticidad. Está punteada en alto, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando vemos la autoevaluación de Sarina, si ustedes se dan cuenta, ella se evalúa muy bajito, ¿no? Es mucho más baja que los demás su evaluación, ¿no? Parecía que habían cosas que ella no reconocía en sí misma. Y en parte de esta conversación con Sarina, un ejemplo como un ejemplo, una metáfora que utilizaba yo en esa sesión, le decía, imagínate, Sarina, que tú tengas un problema porque cuando subes las escaleras te ahogas, pero subes la escalera de tu casa hacia el segundo piso y llegas ahogada y lo primero que ves allá es la bicicleta estática con un poco de chaquetas colgadas, ¿no? Y entonces tienes una bicicleta estática que ayudaría a que tu respiración fuera mejor, pero le estás colgando las chaquetas. Lo mismo estaba pasando con el liderazgo de Sarina. Tenía un montón de competencias dentro de eh, de su arsenal de herramientas, ¿no? Tenía un montón de competencias, pero al no tener conciencia de ellas, ¿qué tanto las estaba utilizando, no? Las utilizaba, claro, porque a otros las estaban reconociendo, pero en la medida que ella las tenía, posiblemente no, ¿no? ¿Y dónde se veía esto? Miren cómo los colaboradores de Sarina la veían, porque hay algo que es maravilloso de nuestro resultado y es que nos permite ver las diferentes categorías de evaluadores, cómo ven a este líder. Entonces, aquí en este caso, Sarina, sus colaboradores la veían, wow, competencias casi por encima del 90, del percentil 90, casi todas, un poco de tendencia reactiva en el cumplimiento, que habla un poco de este miedo a no ser parte de, a no pertenecer, ¿no? Y entonces seguro nos hace desplegar comportamientos desde ahí, pero veían una líder excepcional y en efectividad de liderazgo, que habla de qué tanto este es un líder efectivo, la calificaban casi en percentil 90. Entonces, líder inspiradora, presente, la mejor como jefe. Pero cuando vamos a hablar con los pares, ¿no? Cuando vemos la evaluación de los pares, la cosa cambia. Todavía sigue siendo teniendo competencias altas en varias de ellas, ¿no? En logro, en autenticidad, en relaciones, pero empieza a bajar un poquito el tema de autoconciencia aquí, ¿no? Que es esta capacidad de tener compostura, de también traer el equilibrio, empieza a bajar un poco y también la conciencia sistémica, que es esa que es capaz de ver el sistema completo, tener en cuenta a la gente, tener en cuenta las decisiones a largo plazo, el impacto de esas decisiones, empieza también a bajar. Sin embargo, la siguen viendo como una líder efectiva, inspiradora, ¿no? La siguen viendo así. Miren la evaluación de ella. No la olviden que la evaluación de ella sobre ella misma es muy bajita. Ahora miremos cómo la ve el jefe. Mira que es el sándwich del que tú estás hablando, Fernando, perfectamente aquí. El jefe la ve, casi no le ve las competencias. Muy bajita en competencias y tampoco es que le califique tan altas las tendencias. Sin embargo, la califica en percentil 50 en efectividad del liderazgo, es decir, algo estaba viendo en esta líder. Pero miren la evaluación de ella, lo cual a ella le impactó mucho, ver que la manera como ella se veía era como la estaba viendo su jefe también. Y esto a ella le habló automáticamente de cómo lo que ella veía en ella misma pues era lo que estaba viendo su jefe y ella era incapaz de mostrar otras cosas que sí veían otros, pero en ese contexto con el jefe no podía, ¿no? Miren aquí las cuatro categorías, ¿no? También evaluamos otra categoría que es otros. Y entonces cuando empezamos a hacer este trabajo con ella, con Sarina, lo que empezamos a ver es un patrón muy claro de que a mayor jerarquía, menor era su presencia, ¿no? Con su equipo ella podía ser clara, valiente, hablar. Con sus pares también un poco, ¿no? Con algunos sí, con otros no. Ahí ya era un poquito más cautelosa.
pero cuando llegaba y con los otros también, pues empezaba a bajar más porque los otros en este caso eran equipos, como equipos con los que ella no trabajaba todo el tiempo, pero también a las que, con los que su trabajo pues los impactaba, ¿no? Y aquí también entonces se ve que ahí en ese relacionamiento tampoco ya es como, ya no salen tanto estas competencias, ahí parece que se apagaba un poquito más. Em, y definitivamente, pues con su equipo, con su jefe, pues desaparecía, ¿no? Ya la voz no salía, la decisión ya no salía, la iniciativa no salía, ¿no? Había una clara estructura y reactiva donde el cumplimiento o esa parte complaciente de ella, la que callaba, la que no quería expresar, la que mejor se agachaba, pues se hacía más presente. Entonces ella empieza a entender durante su proceso que su cumplidor y su complaciente se activa frente a figuras de autoridad. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Ella en este proceso, porque como les decía, aquí empezamos y esto es parte de lo que aprenden en su proceso de entrenamiento con el Leadership Circle, es cómo identificar estos patrones, cómo hablar con el cliente de estos patrones. Entonces ella empieza a entender que en su historia familiar había moldeado un poco su forma de estar frente a la autoridad, ¿no? Entonces empezó a darse cuenta un poco que cuando era más niña y cuando estaba más joven, aprendió a asociar el amor con la obediencia, ¿no? Entonces esto la llevaba a silenciarse por miedo a equivocarse, por miedo a ser rechazada, ¿no? Con el LSP, con el coaching que hizo ella utilizando el LSP, pues ella empezó a enfocar su desarrollo en autenticidad con valentía, ¿no? En traer más la valentía, a entender sus raíces, porque parte de lo que hacemos en el proceso es que la persona entiende sus raíces, no las juzga, no las critica, más bien lo que hace es abrazarlas y entenderlas. Y además darse cuenta que puede integrar otras cosas adicionales. Aquí nosotros no arrastramos a nadie al cambio. Aquí lo que hacemos es acompañar a la persona que se dé cuenta que hay otras estrategias que le pueden funcionar mejor, ¿sí? Aquí no hay líderes, por ejemplo, en las organizaciones que dicen, no, yo no voy a cambiar, así que yo no quiero hacer un proceso. Y nosotros les decimos, no, aquí nosotros no te vamos a cambiar, porque primero, algo que activa mucho el Leadership Circle es el poder de elegir, lo primero, ¿no? Y segundo, otro aspecto que es muy importante es que tú lo que haces es sacar los regalos de tu parte reactiva y transformarlos a una manera que es mucho más efectiva, ¿no? Entonces ella enfocó su desarrollo en autenticidad con valentía, soltó, empezó a entender esta parte cumplidora, perteneciente, empezó a soltarla y al integrar más esta autenticidad con valentía, pues entonces empezó a enfrentar los conflictos de manera distinta, a tener conversaciones distintas con su jefe, más alineada con su propósito, más capaz de presentar en cualquier entorno y un año después fue promovida en su rol. ¿Mm? Por eso aquí le puse como de la pertenencia, ¿no? Esta necesidad de pertenecer y ser aceptada a una autenticidad más valiente donde ella empezó a confiar más en ella misma. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿No? Esto es lo que sucede cuando nosotros utilizamos el modelo, ¿no? Entonces empezamos con nosotros mismos porque siempre decimos que yo soy el proyecto, entonces empieza el desarrollo con ese líder y cuando ese líder evoluciona, pues ayuda también a otros a evolucionar a su equipo y claramente luego el sistema también evoluciona. Un poco así se ve un viaje de desarrollo, ¿no? Con el Leadership Circle, ¿no? Empieza con su evaluación, hace un plan de desarrollo donde genera su comportamiento, empezar a hacer, a dejar de hacer y empieza su proceso de coaching donde muchas veces también creamos procesos donde el jefe también le da feedback en sesiones de triada y tenemos también nuestra herramienta Pulse que permite evaluar un poco la evolución de ese líder. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir, aunque tenemos una sorpresa para ustedes, pero voy a dejar de compartir. Gracias, Vivi. En el chat tenemos una pregunta de Andrés. Si esto aplica exclusivamente para quienes son coaches.
Nosotros en Latinoamérica no exigimos que sean coaches, pero lo que sí es importante para nosotros es que ustedes trabajen en consultoría o en temas de liderazgo que les permitan pues trabajar en estos entornos pues más para acompañar a otros en sus procesos de transformación y desarrollo. Entonces, si han trabajado consultoría, si han trabajado en áreas de talento humano, si han trabajado desarrollando a otros, pues ahí van a poder estar, van a poder integrar este modelo y estas herramientas también a a su práctica. Gracias, Vivi. ¿Alguna otra pregunta? Pues Martica, antes de que cerremos, ¿cuál es la sorpresa que les tenemos? Pues nuestra próxima certificación, si ustedes están interesados en formarse en este modelo, es en mayo, a principios de mayo. Les voy a colocar aquí en el chat el enlace donde pueden tener más información sobre este siguiente taller de certificación. Y si ustedes, gracias Vivi, del 5 al 9 de mayo, se realiza de forma virtual de 8 de la mañana a 1 de la tarde en horario Ciudad de México. Y si ustedes están interesados en unirse a este siguiente taller, si se inscriben a partir de hoy hasta finales de la próxima semana, van a tener todavía la oportunidad de obtener un descuento sobre la tarifa completa de la certificación. Entonces, pueden hacer el registro de su lugar en este enlace que les acabamos de compartir. Y también si necesitan, si se quedan con más preguntas o si quieren conocer más detalles, profundizar un poquito más sobre este modelo. Les vamos a dejar aquí también un enlace donde ustedes pueden solicitar sin ningún costo una sesión con Vivi para que puedan conocer un poco más sobre Leadership Circle Profile y cómo formarse en él. Ujú. Ampliar cualquier inquietud o cómo lo podrían incluir a su práctica actual, a esta pregunta que nos hacían, como, bueno, ¿puedo certificarme aunque no sea coach? Bueno, podemos tener esta conversación y ver cómo es tu práctica y cómo lo podrías integrar. Así que bienvenidos también a esa sesión individual si la quisieran tener.